Sin embargo, su vida campesina no duró demasiado. Partió a Buenos Aires en busca de mejores horizontes, pero la suerte no lo acompañó. En Buenos Aires, don Manuel Gomberov terminó su vida como repartidor de pan, viviendo junto a su esposa, la señora Matla Brahamov, en una pequeña pieza que arrendaban en el número 719 de la calle Ascuénaga. Los hijos del matrimonio emigraron todos a Chile. Uno de ellos, el abuelo de nuestro protagonista, don Santiago Gomberov, llegó con su esposa y su primer hijo, don León Gomberov. León Gomberov fue el primero de los antepasados de Luchito que aceptó su inhabilidad para los negocios y decidió entrar a la universidad. En 1934, 20 años antes que naciera nuestro protagonista y último de sus hijos, se recibe de abogado en la Universidad de Chile, presentando una tesis titulada Algunas características psicológicas de la delincuencia juvenil. 27 años después, Luchito se inscribe en la Escuela de Medicina de la misma casa de estudios. Ingenuamente parecería que el hijo había determinado distanciarse del padre del modo más radical posible con esta decisión. Pero el curso de los eventos demostraría precisamente lo contrario. Nuestro héroe terminaría dedicando su vida casi exactamente al mismo tema. En efecto, el título de la tesis de su padre podría perfectamente ser el de un artículo escrito por él. Un texto reciente, publicado por Luchito en Psiquis, un sitio web fundado por él mismo y uno de sus mayores orgullos actuales, se titula Delincuencia juvenil. ¿Acaso un homenaje inconsciente a la memoria de su padre? León Gomberov es un nombre muy recordado que dejó huellas profundas entre quienes lo conocían. Hombre de una vasta cultura, divertido, sibarita, un gran orador, político y filántropo. Entró primero a estudiar medicina junto a su compañero de curso y amigo Salvador Allende. Estudiaban en un liceo en Valparaíso, ciudad donde Santiago Gomberov, su padre, probaba suerte por esos años. Luego del primer año de medicina, León decide cambiarse a la Facultad de Derecho. En esa época conoce a Frida Jodorowsky, una hermosa estudiante del Liceo 5 de Santiago. Frida era una mujer graciosa y risueña, tenía los ojos violáceos de Elizabeth Taylor y vestía con colores atrevidos y mucho maquillaje. Frida fue una gran compañía para León. Lo ayudó a dejar atrás su desordenada e impetuosa vida de aquellos años. Era la gran mujer que él necesitaba para transformarse en todo lo que fue. Se casaron y tuvieron 3 hijos hombres, primero Mario, luego Julio y finalmente nuestro protagonista. Frida era entonces una dueña de casa, se dedicaba a sus hijos, a jugar bridge con sus amigas, a estudiar inglés. También entró a la Cruz Roja, en donde estudió enfermería y se transformó en una de sus voluntarias. Ya sabemos que la psiquiatría fue el camino seguido por 2 de los hermanos Gomberov y que la semilla que originó esos eventos había sido sembrada muchos años antes en el lecho de su moribunda abuela Luisa. Pero a diferencia de ellos, no era muy bueno en las labores prácticas. Es fácil imaginarlo desenmascarando los orígenes inconscientes del sueño erótico de un paciente, pero muy difícil pensar en él suturando una arteria. Esto se veía reflejado en casi todas las facetas de su vida. Otro ejemplo es el fútbol, una de sus grandes pasiones y pilar fundamental de su vida. Con una pelota en los pies, Luchito nunca fue demasiado hábil, cosa común después de todo para todos los que llevan su apellido. Sin embargo, desde la tribuna, Luchito entrega cada fin de semana todo su amor y su energía al club de sus pasiones, Universidad de Chile. Y esto no es menor si se piensa que tuvo que esperar 15 años para que la U diera su primera vuelta olímpica el 11 de noviembre de 1959. Un hermoso regalo de cumpleaños, 2-1 frente a Colo-Colo con goles de Ernesto Álvarez y Leonel Sánchez. Nosotros siempre ya mirábamos en el estadio cuando estábamos jugando y siempre veíamos Don Lucho en la galería y eso nos daba mucho ánimo, entonces le estamos muy agradecidos porque por él ganamos la copa. Las incomodidades que los asuntos prácticos interponían en la vida de nuestro protagonista fueron controladas con el ingreso a su vida de una ordenada y eficiente chica de origen alemán que terminaría siendo la compañera de su vida. Se trataba de Eva Zelowski, la Evita, una rubia estudiante de Sexto Humanidades del Colegio Manuel de Salas.
El lunes 12 de octubre de 1964, ambos aprovechaban el fin de semana largo en el balneario de Algarrobo. Ellos ya se conocían de modo superficial. Luchito tenía los ojos puestos en ella hace ya un par de años, pero solo se había animado a llamarla para hostigarla, para acusarla de molestar con llamados telefónicos a uno de sus grandes amigos de la época. La Evita lo odiaba con toda su alma. Era muy niña para entender que este era solo uno de sus trucos. Pero ese día en Algarrobo, Luchito tenía su gran primer contacto con su presa. La Evita leía en la arena y él se le acercó a hablarle del libro, luego de las enseñanzas de Freud y de Hegel, de la revolución de las flores, de Dylan y del sexo libre. Evita cayó rendida. Él, para mostrar más interés, incluso le pidió prestado el libro. Juraron volver a verse, y así fue. La historia de amor que allí comenzaba sigue en pie hasta el día de hoy. Evita solo se queja de dos cosas de ese primer encuentro. En primer lugar, su discurso sobre el sexo libre resultó ser también teórico. En segundo lugar, todavía no le devuelve el libro. El sábado siguiente, en el Estadio Nacional, Universidad de Chile enfrentaba a Magallanes por la segunda rueda del campeonato oficial. El partido resultó ser de trámite expedito para la U. Se pusieron rápidamente en ventaja con un bellísimo gol de Oscar Coll. Luego vinieron los goles de Braulio Musso y Sergio Navarro, los únicos que estos jugadores convertirían en esa temporada. Era su primera cita con la Evita. De algún modo, consciente o inconsciente, nuestro héroe había jurado que la mujer de su vida sería aquella que aceptara una primera cita en el Estadio Nacional. Luchito tuvo 3 hijos con Evita. Andy, físico, 35 años. No fue el primer físico de la familia. El primero fue otro Lucho Gomberov, primo mayor de nuestro héroe, quien también fue bautizado en honor a la abuela Luisa. Todavía nadie entiende por qué esta profesión entró a la familia, y hay 4 de ellos. Andy le dio a Luchito a su primer nieto, Alex, de 3 años. Ahora vive en Valdivia y espera casarse el próximo año con una estrella de la pantalla chica. Debbie, periodista, 30 años, la rebelde de la familia, elige una profesión jamás practicada en la historia familiar. Se casa con un director de cine de películas clase B y documentales. También hace videos corporativos y documentales de parientes. Cualquier consulta lo pueden ubicar en el 09-539-9124. Debbie le dio a Luchito su primera nieta, Antonia, pero la productividad de Debbie sigue su curso y ya está esperando un tercer nieto para Luchito, el Benjamín. Nicole, 29 años, psicóloga. La única en seguir con claridad las tradiciones familiares, la Nicole siguió la carrera de psicología y hoy trabaja nada menos que en el Instituto José Horvitz Barak. Abandonó tardíamente la casa paterna. No se ha casado, pero acompaña su tiempo libre con un italiano enorme que al menos le romperá las piernas a quien ose molestarla. Además de los almuerzos dominicales, la familia Gomberov-Zelovsky se reúne durante las vacaciones en las sierras de Bellavista. Este lugar es el legado de los padres de la Evita que trabajaron allí en la década de los 40. Hoy es un símbolo de vida familiar y tranquilidad para el Luchito, su guarida, su escape del agitado mundo cotidiano y de la convulsionada historia familiar. De Mesopotamia a Jerusalén, a Persia, a Kishinev, a Buenos Aires, a Santiago. Ahora solo queremos comernos un buen asado en las sierras de Bellavista, ¿o no? Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Dielito, que cumpleaños